Bien, el tema de hoy vamos a ver lo que es tejido epitelial. Y por definición, tejido epitelial es un conjunto de células en la cual tiene algunas características específicas. Essas características son pouca matriz extracelular, célula justaposta, inervado e não tem irrigação. Perfeito. O que seria justaposta? Justaposta é quando está juntos, não? Por exemplo, imaginemos que isso acá é uma célula, ¿ya? Eu tenho uma célula e eu vou ter outra célula. Então, dentro de minha célula, não, eu tenho aí, por exemplo, o que é o núcleo, não? Tenho o núcleo. Perfeito. Eu tenho o núcleo. Então, isso representaria uma célula com seu núcleo, não? Já. Aí tenho meu núcleo. Então, eu tenho uma célula e outra célula. Então, eu tenho aqui um conjunto de células. E qual é a característica principal? Que eu tenho pouca matriz extracelular. O que seria a matriz extracelular? A matriz extracelular, ¿ya?, é conhecida também como matriz interterritorial. O que seria isso? Acá dentro do meu tejido, não, eu tenho, por exemplo, eu tenho o que é este espaço. Eu tenho este espaço acá, não vê? Esse espaço branco. Esse espaço branco é considerado a matriz extracelular. Por quê? Porque está afuera da célula. E esse outro espaço que nós miramos acá, já aqui adentro, eu tenho o que é a matriz intracelular. Então, acá em azul, não, eu tenho esse espaço branco que se chama matriz extracelular e afuera, não, dentro da célula, eu tenho o que é a matriz intracelular, não? Então, e por essa característica, não, de uma célula, as células sempre vão estar bem pegadas, assim, estão bem unidas. Então, quase não há espaço para a matriz extracelular. Diferente da matriz extracelular do tecido conectivo, não? Eu vou ter abundante matriz extracelular, porque há maior espaço entre uma célula e outra célula. Tá bem? Essa seria uma das características da matriz extracelular do tecido conectivo. Eu sempre pergunto na diferença de tecido epitelial para tecido conectivo. E as diferenças são essas. Está bem? E a outra característica é que tem células justapostas. O que seria justaposta? Estão unidas, bem pegadas uma à outra, haciendo, não, com que tenha pouca matriz extracelular. Já. Então, eu também tenho acá uma característica que não é inervado. ¿Está bien? Y la matriz del tejido, ¿no?, del tejido conectivo es inervado. Otra característica es que no tiene vascularización. Perfecto. Como no existe la vascularización, todo ese tejido, ¿ya?, todo ese tejido de la matriz de las células, ¿no ve? Todo lo que es la célula, toda la célula, va a acontecer el siguiente: el tejido necesita de nutrición. Necesita de nutrición. Para hacer la nutrición, nosotros necesitamos de unas estructuras, ya, que se llaman desmosomas. Bien. Y otra estructura que se llama hemidesmosomas. Entonces sería dos estructuras que hacen la nutrición en lo que es el tejido epitelial. Y una de las funciones del desmosoma y del hemidesmosoma es hacer la nutrición de ese tejido. Y la nutrición se basa en qué? La nutrición es basada en el transporte, ¿no?, en el transporte de oxígeno. También es en base al transporte de CO2, ¿ya?, y también cualquier otro tipo de nutriente, como por ejemplo glucosa. Entonces, eso sería la función de los desmosomas y hemidesmosoma. Pero hay una función específica de cada uno de ellos.
¿está bien? Que es justamente los hemidemosomas son uniones, ¿ya? Son uniones que existen entre las células. Son uniones que existen entre las células. Imagina que existen esas uniones acá, ¿ya? Existen esas uniones en lo que es el tejido, ¿ya? Entonces, existen esas uniones. Son uniones consideradas también uniones de adherencia. ¿Por qué? Porque son los demosomas y hemidemosomas que van a unir una célula a la otra. Entonces, son consideradas uniones de adherencia. Pero además de unión de adherencia, también hace la nutrición. En este caso, acá, estas estructuras acá se pasa a llamar, también, estas estructuras acá se pasa a llamar hemidesmosoma. Esa estructura acá se llama hemidesmosoma. ¿Está bien? Y existe una unión. Esta unión es una unión que está entre el tejido, ¿ya? Está entre el tejido. Y esta unión va a ser la unión y también la nutrición entre los tejidos. Esta unión se llama desmosoma. ¿Está bien? Entonces, esa unión va a estar acá. ¿Ya? Esa unión va a estar por acá. Entonces, tenemos aquí uniones de adherencia que hacen nutrición entre los tejidos. La que hacen unión entre los tejidos y entre lo que es también la nutrición, ¿no? Que hace la nutrición son los desmosomas, ¿ya? Entonces tenemos acá esa unión entre los tejidos, ¿no? Aquí tenemos un tejido, ¿ya? Aquí tenemos un tejido. Aquí tenemos un tejido y acá abajo tenemos otro tipo de tejido. ¿Está bien? Supongamos. Entonces, aquí sería un tejido, ¿no? Ese conjunto de células sería un tejido y aquí abajo sería otro conjunto de tejido. Entonces, aquí yo tengo, ¿no? Entre las células yo tengo los hemidesmosomas. ¿Por qué hemi? Porque tiene solamente la mitad de los desmosomas. Y aquí entre los tejidos, ¿no? Aquí yo tengo un tejido y aquí abajo yo tengo otro tejido. Yo voy a tener los desmosomas, ¿ya? Entonces yo tengo los desmosomas. Vamos a cambiar. Aquí tenemos los desmosomas, ¿ya? Entonces esta estructura acá sería exactamente los desmosomas. Ahora sí. Ahora se nota, ¿ya? Entonces yo tengo las uniones de adherencia y uniones de nutrición. Va a ser adherencia, los hemidemosomas entre las células, ¿está bien? Y los demosomas entre los tejidos, ¿está bien? Esa sería la definición y la función de los desmosomas y hemidesmosomas. Claro, esas uniones, ¿ya? Esas uniones acá va a impedir, por ejemplo, en la piel, que la célula se ponga escamosa todos los tiempos, ¿no? Pero si ustedes van a estudiar, por ejemplo, en histología 2, en el tejido tegumentario, en el sistema tegumentario, ¿no? La piel, que exactamente cuando las uniones de adherencia, que son los demosomas y hemidemosomas, pierden su fuerza o se quedan fracos, es a partir de ese momento que las células empiezan a descamarse. Por eso existe, ¿no? La descamación. Cuando está haciendo frío, ¿no? Esas uniones acá se ponen más fracas. Entonces, libera más cantidad de células. ¿Está bien? Perfecto. ¿Se entiende hasta acá? Creo que no hay duda, ¿no? Claro, además de glucosa, ¿no? También lo que es los hidroelectrolitos. ¿Qué serían los hidroelectrolitos? Los hidroelectrolitos son, por ejemplo, sodio, ¿ya? Cálcio, potasio, fosfato, magnesio, ¿ya? Son estas estructuras, ¿ya? Entonces, tiene esta función, ¿ya? De transporte de esos nutrientes. ¿Está bien? Ya, vamos a la segunda parte. Acá,
nosotros tenemos que comprender su origen, ¿ya? La origen del tejido epitelial es la más distinta. Tiene tanto origen en el mesodermo, ¿ya? También tiene su origen en el endodermo y también en el ectodermo, ¿ya? Entonces, la origen del tejido epitelial es en las 3 capas embriológicas. Sus funciones. La principal función del tejido epitelial es protección. También tiene la función de secreción. Tiene también, además, ¿no?, de esa función de protección, funciona como protección de barrera química, física y también función de protección de barrera mecánica. ¿Ok? Entonces tiene todas esas funciones. ¿Ok? Entonces hay estas funciones. Además, ¿no?, función de secretar algún tipo de enzima, algún tipo de hormona. ¿Ya? Entonces tiene esas funciones básicas. ¿Ya? Protección, secreción. También tiene la función de absorción. ¿Ya? Hay diversas funciones, por si acaso. Transportes, ¿no? Transporte. Hay función también de transporte. ¿Por qué? Porque transporta oxígeno, transporta glucosa, transporta hidroelectrolitos. ¿Está bien? Entonces tiene esas funciones. Y el tejido epitelial se clasifica, ¿no? Se clasifica básicamente en 2. Se clasifica en tejido epitelial de tejido epitelial, ¿no?, de revestimiento, y también se clasifica en tejido epitelial glandular. ¿Ya? Entonces el tejido epitelial se clasifica en tejido epitelial de revestimiento y tejido epitelial glandular. Una cosa que ustedes tienen que saber por definición, ¿no?, para que sepan acá, es que tejido epitelial también yo puedo llamar tejido epitelial de solamente epitelio. ¿Ya? Podemos llamar tejido epitelial solamente de epitelio. ¿Ok? Entonces sería epitelio de revestimento, epitelio glandular. Pero el tejido epitelial de revestimento puede ser tejido epitelial de revestimento interno y también tejido epitelial de revestimento externo. O sea, la función del tejido epitelial es hacer el revestimiento de algunas estructuras. Por ejemplo, si yo estoy hablando de revestimento interno, supuestamente estoy hablando de piel. ¿Ok? Si estoy hablando de piel, estoy hablando de epidermis, ¿ya?, y dermis. ¿Ya? Entonces serían esas 2 estructuras. Entonces tejido epitelial de revestimento interno e tejido epitelial de revestimento externo. Oh, perdão, ao contrário. Eu não estou no lugar errado, falando uma coisa e falando outra. ¿Ya? Entonces, tejido epitelial de revestimento externo, piel, epidermis, ¿no?, y la dermis. Si es interno, yo voy a estar supuestamente hablando básicamente de estructuras que están por adentro del organismo, ¿no? Por ejemplo, esófago, tráquea, ¿ya?, intestino, o cualquier otra, ¿no? O por ejemplo, hígado. Es una estructura de revestimento interno, ¿no? Si es interno, revestimento interno. Si es externo, revestimento externo, ¿no? Lo que es piel, solamente la piel, ¿no?, básicamente. Piel, y aquí tenemos también lo que es labios, ¿no? Los labios. Los labios supuestamente son externos, ¿no? Claro, los labios de la boca, ¿no? Y también tienen los labios de la vagina, ¿no?, que es externo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, hay esta diferencia, ¿está bien? Y dentro de lo que es tejido glandular, nosotros tenemos aquí las glándulas. Todas las glándulas, ya sea glándulas, glándula endócrina, glándulas exócrina, glándula sebácea, o por ejemplo, hígado, que es una glándula, ¿no? Entonces, también va a estar participando
de lo que es el tejido epitelial glandular. ¿Está bien? Perfecto. Pero para nosotros aprender a clasificar, primeramente nosotros tenemos que tener conocimiento de algunas cosas básicas, ya, para nosotros clasificar. Bien, vamos aquí a aprender la clasificación más sencilla, la clasificación general, ¿no? Que incluye tanto para el tejido epitelial de revestimento interno y externo, cuanto también para glandular. Primero, vamos a clasificar el tejido epitelial de acuerdo, ¿ya? De acuerdo lo que es al formato de la célula. ¿Ya? Entonces clasificamos el tejido epitelial de acuerdo al formato de la célula. También clasificamos lo que es tejido epitelial, ¿no? De acuerdo al número de camadas. Es otra forma de clasificar el tejido epitelial. Y también clasificamos de acuerdo a su especialidad. Entonces sería básicamente esas tres maneiras acá de clasificar el tejido epitelial, ¿ya? De acuerdo al formato de la célula, de acuerdo ahí lo que es número de camadas, de acuerdo a la especialidad. De acuerdo al formato de la célula, ¿ya? De acuerdo al formato de la célula, podemos clasificar las células en células de tipo cúbicas. ¿Qué sería una célula? Ahorita volvemos, ¿no? ¿Qué sería una forma de formato cúbico, ¿no? También tenemos las células de formato planos, ¿no? Células de tipo plana. Y también tenemos células de forma columnar. Entonces, básicamente sería eso, ¿ya? ¿Cómo sería una célula cúbica? La célula cúbica es porque se parece con un cubo, ¿ok? Tiene ese formato. Entonces aquí yo tengo un tejido epitelial con las células de formato cúbico, ¿ya? También podemos clasificar las células de formato plano. ¿Cómo sería una plano? Células que tienen apariencia de en ese formato, ¿está bien? Células de tipo plana. Y también tenemos células de formato columnar, ¿no? Porque tiene apariencia de una columna. Entonces, tendría este formato. ¿Está bien? Tiene formato de columna. Entonces, podemos clasificar las células de forma, de acuerdo a su morfología, ¿no? De acuerdo a su formato, células cúbicas, células planas y células de tipo columnar. ¿Ya? Una cosa que ustedes van a mirar ahí en la vida real, ¿no? Cuando nosotros analicemos una célula en el microscopio, ustedes pueden básicamente observar, por ejemplo, que existen células en este formato, por ejemplo, que parece un triángulo, ¿ya? Son las famosas células de formato prismático, ¿ya? Son células de forma prismática, pero entran en la misma clasificación de columnar. Si ustedes quieren poner columnar o prismático, no importa, ¿está bien? Y también hay células de formato que tienen un formato cilíndrica. A ver si tem um cilindro aqui. Acho que não tem. Tem? Já, cilíndrico. Já, tem esse formato. E é uma célula de tipo columnar igual. Já, então, pero entra na mesma classificação. Já, é considerado uma célula cilíndrica. Ou também columnar, ou também chamado de prismático. Não há nenhuma importância. Já? E existem também células escamosas, ou também chamadas de células pavimentosas. ¿Ya? Eso acabaría de acuerdo el autor, ¿está bien? No importa. La cosa es que si es achatado, ¿no? Tiene ese formato achatado, puede ser plana, escamosa, pavimentosa, como ustedes quieren llamar.
No importa. Si usted llama de plana, a su compañero llama de escamosa y el otro amigo llama de pavimentosa. ¿Está bien? Vamos acá en... Van a procurar, ¿no? Tejido epitelial. Vamos a mostrar un tejido epitelial. Ya. Aquí tenemos un tejido epitelial. Y aquí podemos mirar básicamente lo que es estas estructuras. ¿Está bien? Aquí vamos a descargar. Y vamos a poner acá. Ya, para que ustedes igual puedan estudiar. Si ustedes observan, ya, voy a aumentar aquí para ustedes mirar mejor. Si ustedes observan, essa estrutura acá tiene un formato de célula plana, ou célula de tipo pavimentosa, escamosa, ¿no ve? Esta outra acá tiene formato más cúbico, ¿no? Es cuadrado. Outra coisa, dentro dessa imagem, quando vocês miram dentro do formato geométrico, ¿no? Se vocês miram uma estrutura que é assim, redonda, significa que a célula vai ser cúbica. Peraí, mas doutor, não é redonda? É redonda. Pero vocês têm que imaginar o seguinte. Esta célula entra em este formato? Sim, entra em este formato. Igual que esta outra estrutura, não? Esta estrutura entra dentro desse formato? Sim, entra. Não é? Entra, não? Então, vocês têm que imaginar isto. Está bem? Então, isso seria... Se vocês miram uma célula redonda, significa que é cúbica. Tá bem? Então, volvemos aqui na imagem, não? Como vocês estão mirando acá, não? Tem esse formato mais redondo acá. Então, é cúbica. Tá bem? Então, e aqui temos células de tipo prismática, né? Colunar. Tá bem? Perfeito. Agora vamos aqui em lo que é o número de camadas. De acordo ao número de camadas, ¿ya? De acordo ao número de camadas, podemos ter camadas simples, ¿ya? E também podemos ter camada estratificada. E a famosa pseudo estratificada. Ok? Então temos, de acordo ao número de camadas, temos simples, estratificada e pseudo-estratificada. De acordo ao número de camadas, se é simples, supostamente significa que há um número de camadas, ou seja, uma sola camada. Se é estratificada, tem duas ou mais camadas. Tá bem? E se é pseudo, o que é pseudo? Pseudo é falso. Então, se há somente uma sola camada. Tá bem? Então, se acá eu tenho um conjunto de células, não? Então, se eu miro um conjunto de células em este formato acá, significa que é de tipo simples. Tá bem? Ou seja, há solamente um número de camada, há uma sola camada, não? Agora, se eu miro na imagem que tem isto acá, se tem esta configuração, tem duas camadas, tá bem? Mira, isto acá em la horizontal é camada, lo que está assim é coluna, tá bem? Então aqui eu tenho camadas. Bem, e para vocês contar as camadas, vocês têm que entender que abaixo de qualquer célula acá, que vocês tenham, aqui abaixo da célula, vocês vão ter uma estrutura, já? Vocês vão ter uma estrutura aqui abaixo, que é uma estrutura que nós chamamos de la lâmina basal, já? Então, vocês sempre têm que imaginar que todo e qualquer célula tem sua lâmina basal.
Entonces ustedes tienen que imaginar que su lámina basal de esta estructura está por acá. ¿Está bien? Está aquí abajo. Pero claro, nosotros nunca vamos a dibujar eso para que no confunda. ¿Está bien? Entonces nunca ponemos ahí. Sacamos eso. Entonces yo cuento, ¿no? Tiene dos camadas. Entonces en ese caso hay dos camadas. Y si yo miro así, esta estructura ya tiene 4 camadas. ¿Está bien? ¿Y lo que sería la pseudoestratificada? Bien, la pseudoestratificada es cuando nosotros tenemos una imagen como esta acá, que voy a mostrar a ustedes, en la cual nosotros identificamos, perdón, en la cual nosotros no podemos identificar la cantidad de camadas que existen. ¿Está bien? Entonces nosotros no identificamos la cantidad de camadas que existen. Por ejemplo, la cosa más errónea que nosotros vamos a hacer para contar las camadas es mirar los núcleos. Ya aquí tenemos, por ejemplo, un núcleo. Aquí tenemos otro núcleo. ¿No ven? Están en niveles diferentes. Pero lo que ustedes tienen que imaginar es que aquí abajo, ya en esta área aquí abajo, hay una estructura que se llama lámina basal. Y es a través de esa lámina basal que igualmente ingresa los nutrientes del tejido. En ese caso, del tejido epitelial. ¿Está bien? Entonces, aquí yo tengo una célula, ¿ya? Esa es la delimitación de la célula. Y lo que importa es que toda la célula está tocando la lámina basal. Y esto es importante, ¿ya? Que esté tocando la lámina basal. Entonces yo empiezo a hacer una contagem, digamos assim, uma verificação se todas as células estão tocando a lâmina basal. Então, se eu miro aí, se está tocando a lâmina basal, não? Eu vou analisando isso. Se cada célula está tocando a lâmina basal. Então, uma vez que eu observo, não, que todas as células estão tocando minha lâmina basal, significa que esta célula, não, tiene una sola camada. ¿Está bien? Mira, el núcleo de esta célula está aquí arriba, ¿no ve? Está ahí arriba, pero cuando yo observo aquí abajo, esta célula está tocando mi lámina basal. ¿Está bien? Entonces, esto es lo más interesante que ustedes tienen que observar. ¿Está bien? Ya. Entonces, una vez hecho eso, significa que yo tengo una estructura que tiene una sola camada. Entonces, por eso, por parecer que tiene dos o más camadas, yo llego a la conclusión que solamente tiene una sola camada. Eso me hace confundir y por eso yo voy a llamar a ella de pseudoestratificada. ¿Está bien? Entonces sería esta la definición. Ya. Ahora, de acuerdo a la especialidad, ¿no? De acuerdo a la especialidad, podemos clasificar las células en algunas especialidades. Células que tienen, por ejemplo, las microvellosidades. ¿Ya? Tienen microvellosidades. Células que también tienen cilios. Y células que tienen queratina. Entonces, de acuerdo a la especialidad, puede ser con microvellosidad, ¿ya? Con microvellosidad. También puede ser sin microvellosidad. Puede ser sin microvellosidad. Ahora, ¿qué serían las microvellosidades? Las microvellosidades tienen la función de hacer la absorción de agua. Y los cilios igualmente. Entonces,
seria com cílio ou ciliado, não? Ou sem cílio, né? Não ciliado. Então essa seria a função. E que seria os cílios, não? Os cílios seria exatamente essas estruturas que nós miramos acá em esta imagem, que hace a função de absorção. E además de hacer a função de absorção, também hace el aumento de la área de absorción, ¿ya? Aumenta la área de absorción. Então, se tem essa função, não? As microvelocidades e também os cílios. E o que seriam as microvelocidades? Bem, se eu tenho acá uma estrutura que é um cílio, ¿ya? Eu tenho um cílio. Aqui eu tenho, por exemplo, ampliando, não? Eu tenho um cílio. As microvelocidades são estruturas pequenas, ¿ya? São estruturas pequenas que nós vamos encontrar aqui abaixo, ¿ya? Então, vamos encontrar estruturas que estão dispersas por dentro dos cílios, que também hacen aumentar as áreas de captura, principalmente áreas de captura de água. E esse tipo de tecido, ¿ya? Esse tipo de célula, nós sempre vamos encontrar essa célula dentro de lo que é o intestino, porque exatamente dentro do intestino é que tem a maior absorção de água, ¿ya? Então seria isso, não? E a queratina, nós vamos encontrar tecido com queratina e sem queratina, tá bem? Principalmente aí lo que é referente a lábios, né, da boca e lábios da vagina também, e lo que é a piel, não? Aí nós vamos encontrar a queratina, tá bem? Já. Quando vocês estiverem estudando sistema tegumentário, vocês vão estudar mais sobre todo lo que é lo que é a queratina, tá bem? Já. Agora para nós nombrar. Agora vamos aprender a poner nome em los tejidos. A primeira coisa que vocês têm que observar em um tecido é exatamente se tem esta estrutura unida, já? Se tem estas características. Se é uma célula justaposta com pouca matriz extracelular. Se tem esta característica, significa que eu tenho um tecido epitelial. Então, se eu sei que tem tecido epitelial, como eu vou poner o nome da célula? Eu tenho que poner, não? Tejido epitelial. Perfeito. A outra coisa que eu tenho que poner, não? Eu tenho que fazer uma somatória. Eu tenho que poner nome e apelido, não? Nome mais apelidos. O que seria apelidos? Sobrenome, né? Nomes e sobrenomes. Sempre em medicina vai ser assim, tá, pessoal? Um exemplo. Eu não posso dizer que um paciente tem pneumonia. Eu não vou dizer para o paciente que ele só tem pneumonia. Eu tenho que dizer ao paciente se é uma pneumonia intra-hospitalar, se é uma pneumonia extra-hospitalar, se é uma pneumonia alta, se é uma pneumonia baixa, se é... Que tipo de pneumonia seria? Tá bem? Então, por isso, o nome e o apelido. Tá bem? Já, em este caso acá, eu vou poner, não? Tejido epitelial. Seria su nome. Ou também pode solamente poner, não? Epitélio. Já, epitélio. Perfeito. E que apelidos nós vamos utilizar? Exatamente este apelido. Então, para o primeiro apelido, utilizamos acá, já? Utilizamos acá o formato da célula, já? Para o segundo apelido, vamos a utilizar o número de camadas. Então, eu utilizo acá, não? O número de camadas. Depois de isso, eu vou poner a especialidade. Então, vai ser uma somatória, tá bem? Del nome del tejido, ¿ya? El formato de la célula, el número de camada y la especialidad. Vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner una imagen acá. Vamos a hacer una imagen. Aquí yo tengo un tejido, ¿ya?
¿Qué sería un tejido? Un tejido es un conjunto de células. Cada imagen de esa representa una célula. Entonces, luego tengo un tejido. ¿Qué observo acá? Tiene poca matriz extracelular, ¿no? Mira, tiene poca matriz extracelular. Y entonces las células son justapuestas. Luego yo tengo mi nombre, ¿no? Ya, entonces ya sé que es un tejido epitelial. Perfecto. Si es un tejido epitelial, ya, vamos a poner aquí. Si es un tejido epitelial, ahora tengo que poner el formato de la célula. ¿Qué formato tiene ese? Bien, ese tiene un formato de columna. Quiero poner columna, ya. Y si quiero poner prismático, perfecto. Si yo quiero poner cilíndrico, perfecto, como quiera. Ya, pero vamos a poner aquí columnar. Entonces sería un tejido epitelial columnar, ¿no? Otra información que yo tengo que poner aquí, ¿no? Antes que me olvide. Más el local, ¿no? Más el local. Eso me olvidaba. Pero este local es opcional. ¿Está bien? Es opcional. Aquí yo pongo, si yo estoy hablando de un tejido epitelial de revestimiento, yo voy a poner tejido epitelial de revestimiento. Si estoy hablando de un tejido epitelial glandular, yo pongo tejido epitelial glandular. ¿Está bien? Entonces, yo voy a poner como quiero. ¿Está bien? Como está pidiendo. Si ustedes tienen la información también, ¿no? Si ustedes no tienen la información, no ponga. ¿Está bien? Pero supuestamente este tejido epitelial aquí, yo estoy diciendo a ustedes que es, por ejemplo, del intestino, de lo que es, por ejemplo, del intestino. ¿Está bien? Entonces yo estoy diciendo a ustedes que es del intestino. Si yo digo para ustedes que es del intestino, significa que es un tejido epitelial de revestimiento interno o externo. Ah, sería interno. Entonces yo tengo acá un tejido epitelial de revestimento interno columnar. Ahora, ¿cuántas camadas yo tengo? Tengo una sola camada. Entonces es de tipo simples. Entonces eu tenho um tejido epitelial de revestimento interno columnar simples. ¿Tiene cilios? No. Quero poner no ciliado? Eu pongo. Pero se eu não quero poner no ciliado, eu não quero escrever mais, não ponga. ¿Está bien? Entonces ya tenemos el nombre, ¿ya? Tejido epitelial de revestimento interno columnar simples. Perfecto? Ya. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a utilizar aquí la misma imagen. Ya, vamos a hacer aquí la misma imagen. Vamos a utilizar. Ya. Aquí tenemos, ¿no? ¿Qué nombre yo pongo a este tejido? Sería un tejido epitelial de revestimento interno, no sé, externo, no sé. No tengo la información. Pero a critério, ¿no? A critério de ustedes, a critério de quien está respondiendo. ¿Ya? Yo pongo tejido epitelial columnar estratificado. Entonces yo pongo tejido epitelial columnar estratificado. ¿Está bien? Entonces esta sería lo que es el nombre de este tejido. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo acá. Y aquí vamos a poner cilios. Ya. Ya, supuestamente tenemos cilios acá. Ya tenemos cilios. Ahí. Tenemos cilios. Perfecto. Ya. En este caso acá, ¿qué nombre tendríamos? Tendríamos un tejido, ¿ya? Epitelial. En este caso, como hay cilios, ya supuestamente es del intestino. Entonces sería un tejido epitelial de revestimento interno, ¿ok? Tejido epitelial de revestimento interno columnar ou prismático,
¿ya? Colunar ciliado, ok? Seria um tejido epitelial de revestimento interno colunar simples, ¿no? Simples ciliado. Esse seria o nome deste tejido, ¿tá bem? Então, seria basicamente isso. Agora sim. Agora, o que vocês têm que saber? Vamos buscar aqui uma imagem. É uma imagem perfeita. Já, esta imagem. Não tem. Vamos buscar uma imagem. Esta imagem aqui. Aqui está a imagem. Já, com esta imagem, vocês vão estudar solamente esta imagem e vocês vão aprender todo de lo que é tejido epitelial. É fácil, não é difícil. Já? Com esta imagem. E aí vocês vão aprender a localização de los tejidos. E é fácil. Vocês já aprenderam a nombrar. Já? Vocês já aprenderam a nombrar. Então, solamente agora é identificar onde encontramos cada tipo de tejido. Se eu digo que, por exemplo, um tejido de tipo plano, onde encontramos? Já encontramos em los alvéolos. Encontramos el endotélio, não? Ou seja, endotélio é o tejido epitelial que está presente dentro de los vasos sanguíneos. Já, perfeito. Se eu digo que é de tipo cúbico simples. Se é cúbico simples, encontramos em los túbulos renales, também las glândulas endócrinas, ¿tá bem? Então, vocês vão estudar isto acá e a partir de isso, vocês já vão saber onde vamos poder encontrar cada tipo de tejido. Se é cúbico, se é estratificado, se é colunar, se é plano, ¿tá bem? Basicamente, é isso. E a outra parte, que é o tejido glandular, nós vamos estudar amanhã, também. Amanhã nós vamos revisar. Dentro do tejido glandular, nós solamente estudamos a classificação. Estudamos a classificação e nada mais, também. Pero vocês igual podem ingressar aqui dentro do YouTube, não? Aqui dentro do YouTube, na playlist que eu disse para vocês revisar. Vocês podem revisar e em esta playlist e aí tem, não? Tejido glandular. Aí tejido glandular e mais abaixo tem também lo que é las tareas que eu enviei a los chicos, não? Pero não é válido para vocês. Pero igual podem mirar, não? Porque aí eu digo onde nós encontramos cada tipo de tejido, já? Então, vocês vão aqui dentro da histologia 1 e aí adentro vocês podem encontrar, já? Já, mira. Tejido, aqui tem esse vídeo igual, não? Tejido epitelial de revestimento, a parte 1 e tem também o tejido epitelial, a parte 2, já? Na parte 2 e tejido epitelial glandular, tá bem? Este vídeo seria. Pero igual eu vou mandar o link para vocês estar estudando, ok? Bien, isso seria todo, ¿no?